Hola amigos inversores, ¿cómo están? Mucho se habla de recesión últimamente, pero ¿sabes realmente qué significa más allá de su definición? No te preocupes, en este video voy a hablar sobre qué es recesión económica, cómo se origina y cuáles son sus consecuencias. También te hablaré sobre la relación estrecha que hay entre desempleo y recesión y qué tiene que ver esta última con el PBI, o sea, el Producto Bruto Interno. Por último, te diré cuál es mi enfoque como inversor en un ambiente recesivo. Recesión es la disminución o pérdida generalizada de la actividad económica de un país o región. No existe acuerdo en la doctrina acerca de cuál es la extensión del periodo de baja que da origen a una recesión, aunque es una opinión extendida en la materia que se origina cuando la tasa de variación del PBI es negativa durante 2 trimestres consecutivos. Y aquí la relación entre el Producto Bruto Interno y recesión. Antes de hablar sobre las características y consecuencias, primero cabe resaltar que recesión, PBI y desempleo suelen ir de la mano. Ya que las fiestas de algunos gobiernos no duran toda la vida, cuando hay recesión disminuye el crecimiento económico y por ello el consumo se ve afectado. La caída de la demanda de bienes y servicios provoca que las empresas disminuyan su producción y muchas de ellas recurren a despedir empleados. Como ustedes podrán deducir, esto último genera que el consumo se deteriore aún más porque la gente tiene menos ingresos al haber más desempleados en la calle y a su vez las empresas perciben menos ganancias por sus actividades. Además de que los números de las empresas se ven afectados en términos de ingresos, muchas de ellas no invierten debido a que tienen menos dinero disponible para hacerlo. Otra característica de las recesiones que es relevante es que en ellas la inflación suele bajar, debido a que la caída del consumo o demanda de bienes y servicios provoca que los precios de estos disminuyan, generando un proceso deflacionario. Como pueden notar, desempleo, consumo y el papel de las empresas conforman un círculo interrelacionado durante las recesiones económicas. Asimismo, es importante destacar que muchas empresas quiebran o pasan malos tiempos debido a la caída de la demanda, desciende la inversión y disminuyen también los salarios a causa de que las empresas buscan bajar los gastos por el mal pasar económico y debido a que pasa a haber más oferta laboral porque el desempleo aumenta. Además, como es lógico, por el mal momento que pasan las empresas, los mercados de valores también suelen sufrir duras caídas. Las recesiones son y serán eventos que forman parte de las turbulencias de los mercados y pueden ser causadas por diversos motivos. Muchas tuvieron que ver con estallidos de burbujas, como fue el caso de la burbuja.com en el año 2000. La recesión suele originarse de la superproducción, derivada del crecimiento económico y el aumento de los precios. El incremento de los precios suele darse puntualmente en las materias primas, los índices bursátiles y las viviendas. Este periodo de bonanza económica lleva a mucha gente a endeudarse, tratando de aprovechar la mencionada, provocando así más tarde que la ralentización de la economía sea fuerte y la economía caiga en recesión. También una recesión puede originarse por una caída del consumo derivada de preocupaciones por el futuro, una pandemia, por la corrupción empresarial o gubernamental, entre otras razones. Respecto a otros tipos de escenarios económicos, también existe la estanflación. Esta es una combinación entre recesión e inflación persistente. También tenemos la depresión económica, la cual es una recesión prolongada y dura. Un ejemplo de ella fue la crisis de 1929, quizás la mayor crisis económica que el mundo haya visto. Aunque los gobiernos no siempre hacen caso a los libros, estos indican que los bancos centrales deben combatir las recesiones con políticas monetarias expansivas, principalmente mediante la disminución de las tasas de interés, ya que ello favorece el consumo, el crédito y la inversión. Además, se suele inyectar liquidez en el mercado, aumentando el gasto público y bajando los impuestos, todo a los fines de reactivar el consumo y la maquinaria empresarial. Yo considero que las recesiones no son indicios de la llegada de los jinetes del apocalipsis. Ha habido y seguirá habiendo en el futuro recesiones. Tratar de cronometrar estos eventos es muy complicado, por lo que mi enfoque es mantenerme invertido y pensar en el largo plazo, el cual suele pagar a los inversores. Además, considero que las épocas de recesión deben ser vistas como buenas oportunidades de salir a comprar mientras otros venden, ya que esta es también la mejor forma de recuperar nuestros portafolios en menor plazo cuando los mercados comiencen a recuperarse.
¿Y qué te pareció este video, amigo? Seguro ahora la tienes mucho más clara sobre recesión. Espero que te haya gustado el video y si es así, no olvides suscribirte al canal y dejarme tu me gusta o comentario. Si te agradó este, acá te recomiendo otros videos que te pueden interesar. Adiós.